bien, buenas tardes. Pues muchas gracias, sí ha sido una mañana un poco intensa, pero ya estamos aquí. Muchas gracias a la mesa y a la organización por darme la oportunidad de estar hoy aquí y compartir esta charla con vosotros. No tengo ningún conflicto de interés que declarar y empezar directamente por el tema de la sesión, la imagen cardíaca en el paciente crítico. Es un tema muy amplio. Yo lo que voy a intentar es demostrar que la imagen cardíaca en el paciente crítico en general es fundamental, y en particular en la imagen en el paciente crítico de causa cardiovascular es muchas veces, digamos, el inicio del diagnóstico y del tratamiento de nuestros pacientes. Todas estas imágenes que veis fueron imágenes en pacientes críticos de causa cardiovascular. Como veis, hay muchas técnicas disponibles y digamos la habilidad va a estar en saber escoger cuál es la mejor técnica en cada momento. En cuanto al equipamiento básico en una unidad de urgencias o una unidad de críticos, desde el punto de vista de la imagen cardiovascular, lo que no puede faltar es una radiografía de tórax y la ecografía cardíaca. En cuanto a la ecografía cardíaca, mencionar dos tipos de los que se está hablando mucho últimamente: la ecocardioscopia y lo que es propiamente un ecocardiograma. La ecocardioscopia, para los que no estéis tan familiarizados con el término, pues son estos dispositivos portátiles que nos dan una imagen de eco 2D y de eco color, también modo M, que es de gran calidad, y normalmente está asociado a estos dispositivos que son portátiles, que caben en cualquier maletín o en el bolsillo de una bata, y que nos va a permitir, digamos, expandir o generalizar la ecografía a nivel, por ejemplo, de la extrahospitalaria o de la urgencia, en cualquier sitio al que queramos llevárnoslo. La ecografía transesofágica sería muy útil tenerla en este contexto. También la posibilidad de administrar ecopotenciador. La tecnología del eco 3D y el strain, digamos que sería de gran utilidad en algunos casos, pero no es para nada imprescindible. El TAC, en cualquiera de sus versiones, cada vez tiene más importancia en el paciente agudo cardiovascular, y de las virtudes de la resonancia, que son muchas en el paciente cardíaco, hablaremos un poquito después, pero la realidad es que a día de hoy no es una realidad disponible en el paciente crítico y mucho menos en el paciente inestable. Las posibilidades que nos ofrece la imagen cardíaca pues son prácticamente infinitas. Nos va a ayudar en el diagnóstico diferencial del paciente con disnea, con dolor torácico, con hipotensión o shock. Nos va a ayudar también a descartar las causas reversibles dentro de una parada cardiorrespiratoria. En ciertas circunstancias tiene un valor pronóstico muy importante, y como veremos va a estar presente en el día a día de cualquier unidad de críticos agudos de los pacientes cardiovasculares. Empezamos por el diagnóstico diferencial del paciente con edema pulmonar, derrame pleural neumotórax. Recurriremos a estas tres técnicas: la radiografía, el ecopulmonar y el TAC. Estas las imágenes clásicas que nosotros estamos acostumbrados a ver. La radiografía de tórax simple, en el primera imagen un edema agudo de pulmón en alas de mariposa, un derrame pleural y un neumotórax izquierdo. Esto todos lo sabéis y no es noticia, pero de lo que se está hablando últimamente es de la ecopulmonar, ¿vale? Se ha visto que en personal experimentado la ecopulmonar puede dar la misma o incluso más información que la radiografía de tórax, y además tantas veces como se quiera, sin radiación y a pie de cama del paciente. Por poner algunos ejemplos, ahí señalado con las flechas vemos las típicas alas colas de cometa, que son los equivalentes a las líneas B de Kerley de la radiografía en un paciente con edema agudo de pulmón. En la segunda imagen, un derrame pleural importante, masivo, con una atelectasia pasiva del pulmón que está ahí sobrenadando en medio del derrame. La tercera imagen, con el modo M, nos muestra cómo podemos identificar un neumotórax. El hecho de que no haya una cámara de aire entre las dos pleuras, lo que va a hacer es que no aparezcan los datos típicos del roce pleural y de la presencia del parénquima pulmonar en el eco.
En el TAC, pues sí es verdad que no es una indicación habitual, ¿no?, para descartar estas entidades, pero si en algún momento se pide, saber que tiene una capacidad diagnóstica y una resolución muy superior a las demás técnicas, y donde sí puede tener utilidad es, por ejemplo, para localizar pues derrames que estén localizados o loculados y neumotoras que no se vean en pacientes intubados que estén en decúbito supino con la radiografía. En cuanto al diagnóstico del dolor torácico, pues prácticamente cualquier técnica va a aportarnos información, nos va a ser útil. ¿Qué vamos a elegir en qué momento? Pues si yo tengo que decir cuál es la técnica más completa, diría que el TAC, ¿vale? El TAC en cualquiera de sus versiones va a permitirnos diagnosticar con pequeñas variaciones de la técnica, eso sí que es verdad, pero en pocos minutos, 3 de las causas más letales que están detrás del dolor torácico. El TAC coronario nos va a localizar la isquemia miocárdica, un angioTAC de arterias pulmonares nos permitirá descartar un TEP y también el angioTAC de la aorta en fase arterial nos permitirá diagnosticar el síndrome aórtico agudo. Es precisamente en este escenario, en cuanto a la ecografía o la ecocardioscopia, digamos que no se suele hacer como el diagnóstico diferencial del dolor torácico, salvo que haya inestabilidad hemodinámica o dudas diagnósticas. Si vemos, por ejemplo, alteraciones de la contractilidad segmentaria, como ese infarto del septo anterior y apical, pues, o complicaciones mecánicas de un infarto, pensaremos en la isquemia miocárdica. Si vemos un ventrículo derecho, como el de la segunda imagen, que es un ventrículo totalmente dilatado y disfuncionante, con una PSP moderadamente elevada, pensaremos en un tromboembolismo pulmonar agudo. Y si vemos una raíz de aorta o una aorta ascendente, como en la tercera imagen, que está muy dilatada, que se asocia a una insuficiencia aórtica importante, o incluso aquí que veis el flap a nivel de la raíz de aorta, pues podremos pensar rápidamente en un síndrome aórtico agudo. Es precisamente en este síndrome aórtico agudo donde el eco transesofágico tiene un papel, y es que en los pacientes que tienen una estabilidad hemodinámica que no les permite ir al TAC, un eco transesofágico puede diagnosticar exactamente igual una disección de aorta. Por ejemplo, esto es una imagen de la aorta a nivel abdominal, en el que se ve que en el Doppler color vemos la luz verdadera y con ese jet azul la puerta de entrada hacia la luz falsa. La radiografía de tórax, que es lo más clásico, ¿aporta algo en el dolor torácico? Pues bueno, mucho menos que las otras técnicas. Si es algo relacionado con el parénquima pulmonar, como el neumotórax de la primera imagen, pues efectivamente sí que nos puede hacer el diagnóstico, pero si no, nos dará datos indirectos. En la segunda imagen veis un ensanchamiento mediastínico que podría sugerir pues un aneurisma de aorta y un síndrome aórtico agudo pues que esté detrás de ese dolor torácico, pero la realidad es que para causas como la isquemia miocárdica o el tromboembolismo pulmonar, la radiografía de tórax suele ser anodina. Entonces, como veis en la tercera imagen, que es de un paciente que está teniendo un síndrome coronario agudo en ese momento. Y finalmente, pues la cardiorresonancia. La cardiorresonancia, digamos que tiene unas virtudes que no tiene ninguna otra prueba, es la única que tiene capacidad para dar la caracterización tisular y dar la perfusión regional del miocardio. Es muy útil en el diagnóstico diferencial del dolor torácico y es muy útil en el diagnóstico diferencial de los pacientes que elevan troponinas y tienen coronarias normales, pero a día de hoy muy pocos hospitales tienen la reso disponible para el paciente agudo, con lo cual no podemos considerarla como una realidad. Por poner algún ejemplo, en esos dibujos que vemos aquí, pues nos explica según el patrón que tenga el miocardio y según la técnica que se utilice dentro de la resonancia, podremos distinguir si los pacientes son de causa isquémica o de causa no isquémica. En la imagen central vemos, por ejemplo, una imagen potenciada en T2 que nos dice o nos da el edema típico de una miocarditis aguda. Y aquí tenemos el realce tardío de gadolinio típico de un infarto extenso transmural. Es decir, es una técnica que nos va a decir sí o sí qué es lo que está pasando en ese miocardio. En cuanto a la imagen, en el síndrome coronario agudo, hay una máxima, y es que no debe de retrasar la coronariografía.
como ya ha dicho Elena, el diagnóstico es clínico y electrocardiográfico, no es por imagen cardíaca, por lo tanto no está, y además que también hemos mencionado que el tiempo es músculo, no está indicado el eco de rutina antes de la coronariografía, tampoco está indicado el TAC coronario en un paciente con síndrome coronario agudo. El TAC coronario ya hemos dicho que tiene indicación el diagnóstico diferencial del dolor torácico y además se reserva para los pacientes que tienen una probabilidad pretest baja, es decir, un escenario radicalmente opuesto al de un paciente que tiene un síndrome coronario agudo. ¿Cuándo vamos a hacer eco, por ejemplo, en el paciente con síndrome coronario agudo sin que demore la coronariografía? Pues en el paciente que tiene shock cardiogénico, que tiene inestabilidad hemodinámica o en el que sospechamos una complicación mecánica. También, evidentemente, si hay dudas diagnósticas, pues nos puede ayudar, como hemos visto antes. Y en cuanto al valor pronóstico, tanto el eco, y aquí es donde entra el TAC y la reso, pues nos van a dar información en cuanto a la FEBI o a la presencia de complicaciones mecánicas que van a tener valor pronóstico en nuestros pacientes. En todos los pacientes, después de la revascularización, sí que está indicada la realización de un eco cuanto antes mejor, para descartar posibles complicaciones mecánicas o complicaciones del infarto en general. En la primera imagen vemos un infarto anterior con un aneurisma apical. En la imagen central vemos un aneurisma gigante de toda la pared inferolateral después de un infarto inferoposterior, con trombo tapizando el endocardio, y cuando existen dudas, como en este caso, de si se ha habido una rotura contenida o está todas las paredes íntegras, de si se trata de un pseudoaneurisma, por ejemplo, pues podemos recurrir al TAC y a la reso, que son muy precisas y ahí no va a haber fallo. Otras complicaciones que podemos descartar con la imagen es la presencia de trombos intracavitarios. En la primera imagen veis un aneurisma apical después de un infarto apical con trombo en el ápex. Tenéis que tener en cuenta que muchas veces cuando hacemos un 4 cámaras acortamos el ápex, con lo cual para descartar trombo hay que ir a ver un 2 cámaras bien abierto o hacer planos modificados. Si tenemos problemas para verlo, podemos recurrir al ecopotenciador, que es lo que se ve en la segunda imagen, que nos va a marcar muy bien dónde está el trombo. Y si aún así tenemos dudas o mala imagen, pues podemos recurrir al TAC o a la reso, que nos van a decir sí o sí si existe trombo o no existe. Otras complicaciones que podemos ver por imagen, pues va a ser la presencia, por ejemplo, de una comunicación interventricular por una rotura del septo interventricular, como es la primera imagen, o la presencia de insuficiencia mitral después de un síndrome coronario agudo. La presencia de insuficiencia mitral después de un síndrome coronario agudo es un dato de mal pronóstico. Estos pacientes van peor y, por lo tanto, hay que diagnosticarla. Y además es muy importante ver el mecanismo porque va a tener implicaciones terapéuticas. Aquí es donde puede tener un valor muy importante el eco transesofágico, es decir, para ver qué grado de IM tenemos y cuál es el mecanismo. Por ejemplo, en la imagen central tenemos un eco transesofágico a plano medio esofágico con una rotura del músculo papilar que está ahí colgando del velo posterior. Eso evidentemente se asocia a una IM severa. En esta tercera imagen vemos por eco 3D, vemos la aurícula, o sea, vemos la válvula mitral desde la aurícula, con el velo anterior en la parte de arriba, el velo posterior que está restrictivo y que no sube, en un infarto inferoposterior con restricción del velo posterior. Esto es una IM severa funcional, ¿vale?, que tiene también sus implicaciones pronósticas. En cuanto al diagnóstico diferencial del paciente con hipotensión o shock, aquí podemos hablar de que todas estas técnicas, salvo la reso, que en un paciente inestable no nos sirve, nos va a aportar información. Pero es verdad que tenemos que hablar solo de la eco, porque la ecografía va a ser de elección en el paciente en el que tenemos que hacer el eco o la prueba a pie de cama y que además es inmediata y que la podemos repetir todas las veces que queramos. No se recomienda hacer un eco reglado, sino ir a hacer desde el plano subcostal o apical con un checklist y descartando lo que queremos ver, es decir, quiero información dirigida y se recomienda esos ecos dirigidos que sean rápidos. Si vemos que no hay causa cardíaca, también la ecografía nos puede dar información de otras causas extracardíacas como son la hipovolemia o como es el paciente con sepsis. Veremos ventrículos hiperdinámicos, en el caso de la hipovolemia, además un ventrículo derecho y una cava prácticamente colapsados.
¿Qué tenemos que tener en cuenta como causas cardíacas de hipotensión o shock que vamos a poder diagnosticar con una ecografía? Pues evidentemente el shock cardiogénico por disfunción ventricular de VI. Aquí veis en un eje corto de un paciente con disfunción severa. También la disfunción severa o aguda de un ventrículo derecho, como veis en la segunda imagen. Esto es un plano subcostal, un ventrículo derecho totalmente dilatado que desplaza el septo interventricular hacia el ventrículo izquierdo y hace que disminuya el volumen sistólico del ventrículo izquierdo, produciendo también un bajo gasto anterógrado. Y una causa muy común, bueno, no es que sea muy común, pero que no es infrecuente, de hipotensión en pacientes críticos, por ejemplo en las unidades de posquirúrgicos, un paciente con un ventrículo muy hipertrófico que tiene una deplección de volumen importante, es la obstrucción dinámica del tracto ciliar del ventrículo izquierdo. Aquí sí que lo podemos sospechar con el eco Doppler, pero el que nos va a dar el diagnóstico es la ecocardiografía. Aquí no vale la ecocardioscopia, porque a través del Doppler pulsado y del Doppler continuo sí que vamos a poder localizar el punto y la severidad de la obstrucción. Otras causas de hipotensión que podemos ver con la ecografía, pues es una estenosis aórtica severa. En esta imagen veis una válvula que simplemente con la imagen 2D vemos que está calcificada y que no se abre. Aquí tenemos función ventricular conservada, pero si el paciente está hipotenso cabe la posibilidad de que tenga disfunción ventricular añadida. Si no conseguís gradientes de estenosis aórtica severa, si hay disfunción ventricular, siempre estáis obligados a pensar en una estenosis aórtica de bajo flujo o bajo gradiente, y eso sí que va a requerir unas técnicas de imagen o un estudio de imagen un poquito más avanzado. Cualquier insuficiencia aguda de la válvula mitral o de la válvula aórtica puede suponer un paciente con hipotensión o shock, y por supuesto la disfunción protésica, por ejemplo por un trombo, como se ve en esta ecografía 3D, y aquí también el transesofágico y la ecografía 3D puede aportar información valiosa. Últimas causas de causa cardíaca, ¿no?, de hipotensión, que podemos diagnosticar fácilmente con el eco, es el taponamiento cardíaco. Lo normal sería ver este derrame que veis ahí circunferencial que rodea todo el ventrículo, que colapsa las cavidades derechas, que produce variaciones respirofásicas, en este caso del flujo transaórtico, pero en pacientes, por ejemplo, postquirúrgicos, el derrame no tiene, o en un paciente que sea agudo, por ejemplo, después de un procedimiento también en hemodinámica, no hace falta mucho derrame para producir un taponamiento. Hay veces que el derrame está muy localizado detrás de la aurícula izquierda, detrás del ventrículo izquierdo, y ahí es el transesofágico, si el paciente está intubado, donde nos va a ayudar, porque nos va a poder permitir ver bien y con detalle todo el espacio pericárdico. Y más imágenes de síndrome aórtico agudo y TEP, como veis en un eje corto, cómo ese flap se mete dentro de la válvula aórtica, por supuesto estará produciendo una insuficiencia aórtica severa, y un ventrículo derecho totalmente dilatado en un paciente con un tromboembolismo pulmonar agudo. En cuanto a la utilidad de la imagen cardíaca en el paciente en una parada, este ya es, digamos, el nivel máximo o de representación máxima del paciente en shock, ¿no? Hay otra máxima, que es que no debe interferir nunca con las maniobras de RCP. Es decir, ya se ha hecho muy famosa esta frase del first do no harm, en el que hay estudios que han publicado que incluso por hacer un eco dejamos de dar masaje, y al final es el masaje lo que va a salvar al paciente y no el eco. ¿Qué es lo que hay que hacer? Una ecografía dirigida en los momentos en los que hay descanso para comprobar el pulso, pues en pocas imágenes intentar ver qué es lo que está pasando. Es decir, entrenamiento, eso y simulación es lo que hace falta en estos casos. Lo que va a hacer la ecografía en estos casos es identificar 5 de las 8 famosos 4Hs, 4Ts del algoritmo de la RCP, ¿vale? Podemos ver casos de hipovolemia severa, taponamiento cardíaco, tromboembolismo pulmonar, también isquemia miocárdica o neumotórax a tensión con el eco pulmonar, como hemos visto antes. Y además se ha visto que la eco tiene valor pronóstico en la RCP. Numerosos estudios dicen que el eco, la ecografía, es capaz de identificar la actividad contráctil cardíaca en pacientes que no tienen pulso palpable. ¿Qué es esta contractilidad cardíaca? Pues es la contracción del miocardio, digamos, a la vez o en sintonía con la apertura y el cierre de las válvulas. Y eso lo que nos va a permitir es reclasificar a los pacientes que tienen una actividad eléctrica sin pulso en 2 subgrupos: los que tienen la actividad eléctrica sin pulso
sin contractilidad, que es la disociación electromecánica verdadera, y esos tienen mucho peor pronóstico y recuperan el pulso mucho menos, desgraciadamente, y la actividad eléctrica sin pulso con contractilidad, que es la pseudo-PA, que tiene mejor pronóstico y que obliga a una RCP más prolongada y más enérgica. La monitorización hemodinámica, cómo está la ecografía cardíaca o la imagen cardíaca en el día a día, ¿no?, de las imágenes de críticos, nos va a permitir determinar la función diastólica, que eso va a tener valor pronóstico, y las presiones de llenado del ventrículo derecho e izquierdo, que nos va a ayudar en el manejo del volumen, en el manejo de los diuréticos, y nos va a permitir estimar el volumen sistólico y el gasto cardíaco de ambos ventrículos. Son valores estimados, pero si se hace con rigor y se sabe cuáles son las limitaciones de la técnica, pues puede aportar información bastante fiable. Nos basaremos en la ECO 2D, que siempre nos va a dar datos indirectos, y las tecnologías Doppler continuo, pulsado y tisular, que solamente lo tiene la ecocardiografía y no la ecocardioscopia. Y ya para terminar, pues decir que está, digamos, la imagen cardíaca en el día a día del antes, durante y después de muchos procedimientos que hacemos en las unidades de críticos, no solamente la radiografía típica para comprobar, por ejemplo, dónde está un catéter Swan-Ganz, un electrodo de marcapasos, una vía central, sino que también todos los procedimientos ecoguiados, la punción de un derrame pericárdico, de la colocación de un marcapasos con sonda flotante, etcétera, etcétera, o bien la colocación de una cánula de ECMO con un ecocardiograma transesofágico. En todo esto, la imagen cardíaca juega un papel importante. Para concluir, espero haberos convencido de que la imagen cardíaca resulta crucial en el manejo del paciente cardíaco crítico, que va a ayudar al diagnóstico y aporta información pronóstico, que no debe retrasar o interferir con el tratamiento. Habrá una gran variedad de técnicas disponibles, pero la reina es la ecografía cardíaca, que es de elección en el paciente inestable. La ecocardioscopia, a través de esos dispositivos portátiles, puede facilitar su uso generalizado, es decir, sacar la imagen cardíaca del laboratorio de ecocardiografía, por ejemplo, en la extrahospitalaria, en la urgencia, en cualquier sitio, y la importancia en esos casos de la formación y de cursos de simulación, puesto que aquí tenemos poco tiempo y para ayudar al paciente, y aunque en pocos segundos podemos orientar qué dirección va a tomar nuestro paciente, si estamos entrenados, pues mejor que mejor. Muchas gracias. Alex, muchas gracias. ¿Preguntas, comentarios? Hay por allí. En lo que llegan, un poco, Alex, para favorecer el diálogo y la discusión, que es lo bueno. Yo opino que el eco lo puede y lo debe hacer todo el que sepa. El eco no tiene nombre. ¿Tú qué opinas? Yo pienso igual. Yo creo que, digamos, no hay que ponerle límites al conocimiento, y que el conocimiento es del que lo posee. En ese sentido, si un paciente, si un profesional sanitario tiene el conocimiento adecuado y sabe cuáles son sus limitaciones y cuándo tiene que pedir opinión al experto en imagen cardíaca, pues me parece bien, y yo, de hecho, pues estaría a favor, ¿no?, de esos cursos de formación y de extender la imagen cardíaca a todo el mundo. Bueno, ahora no voy a preguntar si el TAC y la resonancia es de los radiólogos. Tenías una... Hola, buenas tardes. Una pregunta: un paciente con mascarilla, que yo no obtengo una imagen a través de un ecocardio transtorácico, ¿cómo lo haría un transesofágico? Vale, pues a ver, hay veces que no se puede si no tenemos el equipamiento adecuado, pero hay mascarillas que tienen agujeros especiales para meter sondas transesofágicas. Por ejemplo, los procedimientos con TAVI, que a veces se hacen sedaciones conscientes, se hace sin el paciente intubado, pues existen esas mascarillas que permiten meter la sonda transesofágica, y está sellado perfecto, y lo podemos hacer. Sí, el paciente evidentemente tendrá que tolerarlo bien y tendrá que tener una sedación adecuada, pero sí existe esa posibilidad. Claro, te lo permitirá pues tener el material apropiado para eso.
O sea, esas mascarillas están bastante difundidas o... Pues no son habituales. Yo sí las conozco en pacientes que se han hecho procedimientos con TAVI y es el escenario en lo que son más bien los anestesistas los que lo tienen. Pero existir existe, con lo cual es cuestión de solicitarlas. Y otra pregunta. En pacientes sin pulso, ¿por qué cuando hay contractilidad hay peor pronóstico? No, es cuando hay contractilidad hay mejor pronóstico. Es decir, Vale. es el paciente que tienes un miocardio totalmente estático, que no se mueve, tú pones el transductor y ves el típico imagen parado, esos tienen peor pronóstico que en el que ves la contractilidad del miocardio y que las válvulas se abren, suele ser así poquita cosa lo que hacen, no levanta pulso, pero sí que tiene contractilidad. Esos pacientes, en diferentes estudios, sí se ha visto que recuperan pulso con más frecuencia que los que no. Gracias.